Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos a la segundo lanzamiento del libro de este año 2023. Un saludo a todas las personas que nos acompañan desde la plataforma de manera virtual. Un saludo a todos los presentes. La Caja de Compensación Familiar Cajamar, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales, la doctora Edi Martínez, que dan la bienvenida hoy a este lanzamiento del libro. Hoy tenemos como invitada a la escritora Luz García, conocida por muchos por toda esta trayectoria que ha tenido por todos los libros que ha escrito. Y como presentador tenemos al profesor Gustavo Arrieta. Profesor, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros y gracias por aceptar la invitación de Cajamar, señora Luz. Hoy tenemos el segundo lanzamiento del libro. Son 6 que hacemos en el año. Y quisimos invitar a la señora Luz García en este libro titulado Caminando. Un libro muy interesante y muy sencillo, porque habla de la experiencia de cada uno de nosotros cuando vamos por la calle, en nuestra casa, en nuestro medio, y lo escuchamos en las conversaciones con familiares y hasta desconocidos que siempre nos enseñan. Es una invitación a la solidaridad, pero sobre todo a mirar y entender lo que vemos cuando vamos caminando. La señora Luz García ha escrito diferentes libros y novelas, como por ejemplo Armer un luto permanente, un libro especial, Ladrón de violetas, novela, Las aguas del olvido, novela, entre otros. Bueno, y a continuación la presentación del señor Gustavo Arrieta. Muchas gracias. Adelante. Pues. Gracias. Sí, muchísimas gracias a Cajamar, a todos los que hacen posible esta logística tan interesante y este espacio tan importantísimo para la cultura y la literatura de Santa Marta y del Magdalena. Hoy es Luz García y es un orgullo porque es primera vez que la presento. Siempre he estado yo allá en cada uno de los lanzamientos de sus libros y hoy estoy acá. Me place mucho no solamente haber leído Caminando, sino también haber leído otras publicaciones tuyas y sobre todo preparar esta presentación. No lo han dicho todo, pero dijeron a grosso modo lo que Luz ha compendiado a lo largo de todos estos años de profesión, oficio, hobby de la literatura. ¿No? Sí, ahí está. ¿Cómo lo llamarías, Luz? Yo diría vocación. Yo soy enfermera y cuando me pensioné dejé la jeringa, cogí el lápiz. Entonces es una vocación, lo que realmente siempre quise hacer y que por cuestiones de tiempo, de mi trabajo, de mis hijos pequeños, no había podido realizar. La primera imagen que a mí se me ocurrió fue enfermera del cuerpo y del alma, en 2 etapas totalmente distintas de su vida. Más o menos. Cómo a través de sus textos me reconforta haber, por ejemplo, el de la crónica sobre Bolivia, haber convivido con tus personajes, haber padecido, por ejemplo, ese viaje en avión que te causó primero un impasse, vamos a hablar ya luego de eso, y luego en Bolivia con la pérdida de la audición, pero acerca realmente una prosa no ingenua, pero sí sencilla, muy sencilla. Una prosa que sientes que eres tú mismo, que es una voz interior que te está contando las cosas. Luz,
esta pregunta es cruel. ¿Cuál de todos tus textos hasta el momento te llena más de satisfacción? Ese hijo que logró ser profesional, que logró la cumbre del éxito alrededor de... Sin lugar a dudas, el libro sobre la tragedia de Armero. Armero, un luto permanente. De pronto porque fue el libro que me nació del alma, de las entrañas, de los ojos, de todo. Porque pues ya la mayoría de personas que me acompañan saben que yo en la tragedia de Armero perdí a mi mamá, mi hermana, 6 sobrinos, y que fue un dolor guardado durante 20 años que yo no quería tocar hasta cuando ya pude escribir el libro. Y no se puede negar. Sin embargo, yo le dije desde el principio que ella me buscó para que le hiciera la presentación, no vamos a hablar de Armero, porque Es inevitable. este libro es totalmente distinto. Sin embargo, claro que sí. Por eso te hice esa pregunta, porque sabía la respuesta y porque es inevitable. Y de hecho, hablar de su mamá en un perfil que tiene, hablar de su papá, de igual manera, toca la infancia, toca su adolescencia y toca ese trágico momento de Armero. Sí, y es que no es tanto hablar de ellos como mi mamá, mi papá, sino es lo que hay detrás, ¿no es cierto? Mi mamá era maestra de escuela y maestra rural casi siempre, o siempre le tocó en zonas rurales. Entonces, como ese homenaje y ese reconocimiento a todas estas maestras rurales que tienen que hacer miles de sacrificios para llegar a cumplir con sus labores. Y todas las épocas les ha tocado los mismos caminos difíciles, la misma violencia. Maestros, médicos, abogados, vivimos en un estado, periodistas, vivimos en un estado del alma, Colombia es un estado del alma muy particular que ya sabemos. Bueno, llevamos, empezar. Claro. Gracias por recordármelo. Y precisamente hay que contar de Luz que ella también es compositora. Yo le digo, caramba, rasga la guitarra. Pero esa guitarra no tiene cuerdas. Nada, no la puedo rasgar. Y entonces, ¿cómo vas a cantar, cómo vas a interpretar esa canción si la guitarra no tiene cuerdas? Bueno, trajimos Eso es trampa. Entonces, Eso es trampa, Luz. solamente voy para no cantar, voy a compartir. ¿Cuándo nos compartes una canción en vivo y en directo con tu música, con tu voz? ¿Cuándo haces eso? ¿Cuándo te atreves? Es difícil. Muy pronto, diga. Difícil porque no me atrevería a cantar. Bueno, en la voz de Kelly Díaz. Kelly Díaz, la canción titulada Ansias de libertad. Letra y arreglo por Luz Nelly García. Escuchemos con atención. Por favor. Cómo nos cambió la vida, cómo nos convertimos, esa maldita violencia que nos perdió el corazón. En las selvas por ciudades, en los ríos por los mares, por los por caminos y portales. Hasta que un día no estamos olvidados por Dios, a lo mismo horizonte, empezando el primero. Los
los de arriba, los de abajo, los de derecha a izquierda, unidos en una vez. Que se acabe ya esta guerra, indiferencia y crueldad. Es un enano, el niño vaya a la escuela, en la mesa libertad, en todos los hospitales de la escala caída, y los corruptos entienden que los niños ya no violen, que todos los mandatarios viven por equidad. Y entonces todos citamos la palabra libertad, libertad, libertad. Enseñar para amar. Libertad, libertad, para poder perdonar, para respirar tranquilos, hay que sentir libertad. Y hasta el final del camino, libertad, libertad. Sí. ¿Qué fue primero? ¿La literatura o la música? La literatura. ¿Y cómo llegas a la música? De pronto un día aburrida por ahí con la guitarra. De pronto un día de inspiración Sí, con la guitarra. no Bueno, tenía muy como bien. nada que hacer y cogí la guitarra creando. ¿Cuál fue el primer paso que diste para este periplo que titulaste Caminando? A mí me ha gustado mucho siempre la crónica, pienso que la crónica es lo que más escribir, que me gusta, he escrito novelas, cuentos, muchos relatos, poesía también he escrito, aunque muy poco, pero la crónica me llama la atención. Cuando viajé ¿así? A Bolivia, siempre quise contar eso porque es tan interesante todo lo que vi, todo lo que encontré allí, lo que aprendí. Entonces tenía eso como primer escrito, lo de Bolivia, y luego dije, bueno, voy a empezar a agregar cosas, pero todas son cosas que las tenía en la mente y quería escribir, pero no había encontrado el momento. O sea que desde que te subiste al avión, sabías que tenías que escribir esa Sí. crónica de viaje. Sí, sobre todo con ese viaje tan accidentado. Y sobre todo con ese viaje accidentado. ¿Cómo se fueron sumando los otros trayectos, los otros pasos? Luego de Bolivia, Caminando. ¿podríamos hacer un mapa, un recorrido entre Bolivia y el final del último texto? Sí, todo fue mientras vamos caminando. Yo pienso que cuando uno va caminando sin prisa, va encontrando tantas cosas, personas, cosas, animales, los árboles, todo le habla a uno. Si vemos un árbol frondoso, pues sabemos que tiene buen abono, que le ha caído buen agua, todo. Si lo vemos todo achiladito, pues sabemos que es un árbol que me han contado. Los habitantes de calle, por ejemplo, siempre me han motivado mucho para escribir. Desde la primera vez que vi un habitante de calle sacando de la basura un hueso, un esqueleto de pescado y chupando ese esqueleto como con tanta ansiedad. Entonces, de pronto eso me conmovió mucho. Y siempre los observo y este que figura acá, pues un tipo cualquiera tirado en la calle, que mucha gente dice, ese es nadie, eso no es nadie. Pero para mí no existen los nadies, porque yo digo que todas las personas tenemos un nombre, un apellido, una familia,
así muchos habitantes de calle o muchas personas ni siquiera sepan quién es su familia o sus padres o sus lugares de origen, pero son alguien, una historia que contar. Una historia que contar. Editorial Pijao, Editores 2022 de Ibagué. Foto de portada, Diana Romero, tu hija. Sí. Está, No está. no está presente. Cuentos, crónicas, relatos, cortas observaciones cotidianas. Sí. No sabía que ¿Cuándo te tenemos. decidiste a sentarte, a editar, a organizar los textos y a enviarlos a Pijao? ¿Cómo fue esa etapa luego del tránsito por tus rutas? Bueno, yo no soy ni de fechas ni de disciplinas para escribir. Hay gente que dice que todos los días escribe desde la madrugada hasta tal hora, que no pueden pasar días, pero yo personalmente no tengo ninguna disciplina. Yo escribo cualquier día y a cualquier hora, pero después de 6 de la tarde no sé escribir, no me gusta ni escribir ni leer. Entonces yo me siento y empiezo a recordar, a mirar, y empiezo a escribir y voy escribiendo, y van saliendo las cosas. Cuando ya tengo más o menos un número de páginas, pues digo ya, hasta aquí está bueno, y organizo, y entonces llamo a la editorial, tengo algo para publicar, que ya empieza, ese es otro proceso, más difícil que el de escribir el libro, es editarlo. Me estás diciendo que 152 páginas, bueno, ya diagramadas, son tu límite para publicar, o No, creo que tengo unos libros de 210 páginas. bien. Bueno, hasta aquí me parece muy interesante porque este hermoso público también camina. Bueno, uno cuando, yo que me traslado en moto o en taxi o en bus, de pronto uno tiene la oportunidad cuando va en un automóvil de mirar por la ventanilla y descubrir todo eso que es Santa Marta y todo eso que ocurre en muchas ciudades de Colombia con sus dinámicas del día a día de la ciudadanía. Y son cosas que se van con la memoria, ¿no? Llega uno a su destino, se dedica uno a su oficio, a su labor, pero el tránsito se pierde realmente, salvo, bueno, te conté que la quinta, cuando venía para acá, la quinta está bloqueada ahí sobre la calle 12, la 13 también, me tocó dar una vuelta. Eso lo cuenta uno porque es algo que te rompe y de pronto te causa una emoción y te causa un contratiempo, ¿no? De pronto. Pero realmente me dices que la observación te apropias de todo, o hay cosas que decides no contar. ¿Tienes una autocensura aquí para tratar algunos temas? ¿O filtros de pronto? ¿Sí? Pues la verdad que nunca he pensado eso. Que no escribo esto por algo. Lo que sí, nunca me he metido con política. Primero porque no sé de política. De religión tampoco me gusta. Y por ejemplo, cuando escribí el libro de Las Aguas del Olvido, que es un libro sobre una tragedia terrible, la matanza de 75 pescadores una noche. Eso es político, ¿no? Entonces, yo la escribí, pero no me atreví a decir, fueron los paramilitares que mandaron matar los guerrilleros ni nada de eso, porque soy miedoso, soy cobarde. Es simplemente una historia. Una historia que no... Exactamente. Sí. Desde la editorial, ¿te pusieron algún pero, te señalaron algún texto, No. o sencillamente quien tiene el dinero publique lo que quiere, o algún trabajo de edición, alguna Bueno, observación sobre yo los textos? un día estaba ya en la editorial y llegó un señor a preguntar cómo iba la edición de su libro. Entonces le dijeron que definitivamente ese libro no lo podían publicar porque no había tiempo, porque
le pusieron una cantidad de pero. pero al Y Señor. cuando el Señor se fue, entonces me dijeron a mí, es que nosotros no podemos publicar cualquier cosa, porque la editorial pierde como su línea. Entonces el Señor escribe, pero no escribe bien, entonces no podemos. Entonces no sé si eso me llenó como de satisfacción, porque sé que yo voy allá y nunca me han puesto pero por nada, ni que esto está feo, no nada, al contrario, me han elogiado los libros. Lo de la separación, los cuentos por un lado, las crónicas por otro lado, los relatos iniciando el libro, ¿fue tuyo o fue sugerencia de la editorial? Mira, yo lo llevo así como está, así lo llevo. Bueno, les cuento que me leí todos los textos en orden de la página y me encuentro con grandes sorpresas porque empieza con un relato prepandemia, ¿no? Allí en tu pueblo natal, Sí, Fresno. Fresno, en Tolima. Háblanos de ese relato inicial, háblanos de ese Fresno después de la catástrofe, pero antes de la otra catástrofe, ¿no? Antes de la pandemia. Fresno no ha sufrido catástrofe, Carmelo. Fresno, pues sí, fue tocada porque está a 40 minutos. Fresno es un municipio de clima no muy frío, pero tampoco caliente, cafetero. La agricultura es la base de la economía allá. Es un pueblo donde se mueve mucho dinero. Es el productor número 1 de aguacate en Colombia. Produce mucho plátano. La agricultura es y allá viven, pues ya mi familia todo desapareció, pero vive la familia de mi esposo. Entonces frecuentemente vamos. La casa es de 2 pisos. Llueve intensamente. Entonces, lo que yo relato ahí de prepandemia es alguna madrugada que estaba escuchando la lluvia, el frío se cuela por las ventanas, y que pensando que voy a escribir, me asomo a la ventana, veo un joven basurero por la calle recogiendo cualquier cosa. Si me permiten leer literalmente, Fresno cualquier día prepandemia. El fragmento inicial. Me sorprendió el insomnio en la mitad de la noche, con pensamientos saltones entre un cúmulo de temas para la realización de este trabajo. Como dice el escritor Martiniano Acosta, la literatura es un virus que cuando entra en el alma no sale, se estaciona entre las fronteras de la amargura y la felicidad. Yo agrego que ojalá nunca haya vacuna contra este virus y pido a Dios que siempre acompañe e inspire cada uno de mis momentos dedicados a tan bonito oficio. A estas escasas horas del día, oigo un torrente caer sobre el techo, los truenos que parecen estallar en la habitación y en medio de ella un torbellino gélido que obliga a cubrirme hasta las orejas, mi punto más vulnerable al frío. El ruido del aguacero no me deja escuchar las campanas del reloj de la iglesia, entonces me levanto a mirar el reloj de la pared, las 2 de la mañana. Siguen las horas. Y ahí siguen las horas, ¿verdad? Sí. Fresno en el Tolima. ¿Qué te cuesta en cuestión de metodología? Y luego la finalización de la instrucción en Santa Marta. Correcto. Llegas a Santa Marta después de ese momento. Ese momento. Entonces termino Metodológicamente, ¿qué te cuesta más o qué te es más fácil? Como quieras responder la pregunta. ¿Escribir relatos, escribir cuentos o escribir crónicas? Me encanta la crónica. Después, ya lo habías dicho, claro. Pero igual escribo todo, o sea, no suena como petulante, pero no se me ¿Te gusta ser más minuciosa en la observación? ¿Te gusta me gusta todo. Más trabajar con la realidad que con la ficción? Exacto. Interesante. Bueno,
Vamos invitando al público, Sí. a quien haya tenido la oportunidad de leer el libro, o vamos a expresar algunos titulares o algunos temas que se están manejando en el libro, por si hay inquietudes alrededor de esos temas o alrededor de esos textos, a través de los cuales ustedes puedan hacer preguntas, puedan hacer comentarios, etcétera, etcétera. Perdón, Gustavo, yo traje esta muñeca con matrios, no sé si todo el mundo la conoce. Una dentro de otra, ¿no? Un universo dentro de otro universo. Exactamente, porque somos, yo digo que todos somos como las matriosas, estamos llenos de historias. Hasta que un día decidimos contarlas, escribirlas, partirlas. Por eso aquí, como se dice, al principio, En la presentación, claro. aquí dice, me gusta contar cosas, no las escojo, todas me importan. Al contarlas vuelven a mí recuerdos de emociones vividas. Han sucedido y ya son historias. Tus historias, mis historias, historias compartidas. Todos somos historias. Con cariño, la sorpresa. Y son las historias de Fernando. Bueno, me voy a tomar la tarea. En una expresión corta, sintetizas cada uno de los relatos. Por favor. Maestra mamá, ya nos adelantaste algo de eso. Recordando al señor Misa. Me sorprendió mucho este título porque me esperaba, no me esperaba el personaje y me sorprendió muchísimo. Recordando al señor Misa. El señor Misa era el señor Misael García Ciro, que era mi padre. Era un señor, él murió de 96 años, un señor que nunca logró como aceptar la evolución, que fue un campesino dedicado, muy honrado, de esos que hacían negocios en una servilleta. Y lo que yo resalto de él, su machismo, era muy machista, él decía que las mujeres para qué estudiaban. Otra época, ¿no? Otra época, claro, cuando todavía Un sepelio atípico. sí, es el Siguiente relato. el caso de la muerte de mi suegra, que murió en plena pandemia, aun cuando no murió de COVID, pero su sepelio fue atípico porque solamente pudieron asistir unas personas y turnarnos para entrar a la iglesia. Estela y Andrés Felipe. Estela fue una prima que murió de COVID en Estados Unidos. Entonces también cuando ella estaba ya en la etapa final empezaron a llamar a la mamá que si la desconectamos, que si no, que si, como acosarla para que dijera si desconecten, entonces una cosa dura. Andrés Felipe es un sobrino de mi esposo de 34 años también que murió de COVID. Agridulce Colombia. Entonces es lindo ese capítulo porque hablamos de la belleza de Colombia, de todo lo que tiene Colombia para hacer uno feliz en Colombia, pero luego viene ese muro, esa separación, la violencia, En el video de tu canción lo pudimos apreciar, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, como esas dos caras de Colombia. Los semáforos de la N a la P. Uno se pregunta qué es la N y qué es la P. Los semáforos todos esos personas, sobre todo pues los venezolanos, que llegaron a pararse en todos los semáforos y venden de todo, desde la A hasta la Z, y me tomé el trabajo de sacar la lista de todo lo que venden, todo lo que se consigue ahí. Y de la N N a la P.
Sí, y la P, pues también que hay las peleas y me faltó la A del amor, porque ahí cuento la historia de dos personas que se enamoraron en el semáforo. Hay un relato que se titula Espejito, Espejito. Ay, tan divino. Muy bonito. Ese es un señor con problemas mentales, un armero, como había el único hospital mental que había en el Tolima. Entonces, por las noches, a veces de las poblaciones cercanas, llevaban una volqueta llena de pacientes mentales y los abandonaban allá, con la esperanza de que pronto los recogieran en el hospital. Entonces, este hombre era un señor moreno que se sentaba todos los días en Telecom, afuera de Telecom, con un espejito. Entonces él sacaba su espejito, se miraba, se reía, se volvía a reír, lo limpiaba con babas, con todo, y otra vez se miraba y se reía, y luego metía su espejito en el bolsillo y se iba. Pero era un ritual diario que hacía ese señor. Bueno, no se preocupen por lo que los jóvenes llaman spoiler, no se preocupen por eso, porque aquí el deleite es ir imagen tras imagen, caminando con luz de la mano por estas temáticas. Me llamó mucho la atención el matemático, de hecho lo leí allá en el taller literario de la Universidad Magdalena con los chicos, el matemático en Riohacha. En VHS también era un señor con problemas, no sé si de Alzheimer o de locura. Entonces una vez nosotros fuimos a Riohacha, nos paramos frente a un banco, era un domingo. Entonces en el atrio del banco había un señor escribiendo y escribía, pero todo era matemático. Él escribía la raíz cuadrada, los signos de la división, de la multiplicación, números, cantidades de cosas. Pronto borraba uno, pero escribía más el pi, mejor dicho, eliminaba todo eso. Cuando él terminaba, entonces se paraba y como si fuera un torero, para que lo aplaudieran. Lo aplaudían y entonces ya él como con eso como que quedaba lleno y entonces había dos jóvenes, dos muchachos, se le acercaban, lo tomaban del brazo y le decían, vámonos tío, que ya todos entendieron la lección. Entonces como una cosa tierna, ¿no? Una historia que de pronto para muchas personas no, qué bobada, pero para mí significó. Y para muchas personas eso que también Y significa. seguramente son historias que ustedes mismos han vivido en el trayecto. Pongamos un ejemplo en el trayecto de sus casas o de su trabajo hasta acá. ¿Sí? Solo hay que agudizar un poquito el sentido y dejar de pensar tanto en los problemas que uno tiene o esas situaciones cotidianas que lo abruman y de pronto mirar el otro. Y cuando uno ve al otro, de pronto aprende que lo de uno no es tan importante o no es tan grave como podría ser, ¿no? Este relato, Reciclando, me llegó mucho al alma porque cotidianamente hemos visto imágenes así. Cuéntanos de qué trata Reciclando. Reciclando un reciclador en Ibagué, en un día lluvioso que uno se asoma a una ventana y como que tiene tiempo de observar la gente que pasa. Un señor iba, un reciclador, un señor bastante anciano, con su costalito, y de pronto vio algo que le llamó la atención. El costal fue, recogió y se puso a limpiar, le daba besos y todo a lo que recogió, y era una muñeca con una pierna, con un brazo, toda hasta sin pelo, pero él hizo esa muñeca, la limpió y la guardó. Entonces uno se pregunta, ¿para quién sería esa muñeca? ¿Para una nieta, para una hija? ¿O simplemente le traía recuerdos de algo? ¿Cuántos de acá levanten la mano, por favor, que hayan visitado el zoológico de Barranquilla? El más cercano, ¿no? O un zoológico. 4, 5, 6, 7 personas, 8 personas han visitado un zoológico en su vida, en algún momento de su vida. Interesante, ¿no? Conocer
¿Qué animal te llamó tanto la atención en el zoológico? El suricato, ¿por qué? O la suricata, ¿cómo es suricato o suricata? Bueno, la pareja. Porque pues cuando uno ve la televisión, el Animal Planet es un buen canal. Uno siempre ve el suricato así para hecho, mirando a ver, para avisarle a los otros, a ver cómo qué pasa. Y ellos viven en manada. Y ese suricato ahí en el zoológico solito, sin tener a quien avisarle nada, sin tener compañía, sin nada. Entonces como la condena a un animal que no ha Terrible, hecho nada y terrible, tenerlo allí. terrible, terrible. Bueno, a partir de allí nos encontramos con 3 cuentos. Un doctor ejemplar, se robaron a mamá y las piernas de Isabel. Esa pierna de Isabel, dentro del humor negro, Pues el cuento es real, el cuento es real, ¿seguro? real, sí, claro, Caramba, 100%. cuéntanos un poquito, sin contarnos al final, ¿no? Porque Bueno, por favor, para que la gente quede allí como que, bueno, ¿qué no pasó con vamos las piernas? a mirar a ver qué es lo que pasó con ¿Qué pasó con las piernas de Isabel, no? Isabel. Era una secretaria en una oficina en Cali donde trabajaba mi hermano. Mi hermano era el jefe de personal. Entonces Isabel nunca, a pesar de que tiene años, ella nunca usaba vestidos, sino siempre pantalón y blusa. Y se pintaba las uñas de rojo, tanto las de los pies como las de las manos. Entonces mi hermano la molestaba y le decía, Isabel, ¿cuándo me va a mostrar las piernas? Entonces ella le decía, cuando usted me vea las piernas se va a asustar. Y los otros de la fábrica también le decían, Isabel, muéstranos las piernas, no porque se asustan. Bueno, no voy a alargar tanto el cuento. Finalmente, No, no, hasta ahí, hasta ahí, bueno, hasta ahí, hasta ahí. De hecho, el señor sí logra ver las piernas de Isabel, pero ahí se asusta. se muere. Crónicas como la de Ramón Ilián Vaca, doctor Samario, fallecido, paz descanse, Los pueblos olvidados de Colombia, La gloria de la similitud, Crónica de un viaje sorprendente a Bolivia, Me sucedió, y bueno, incluyendo el epílogo. Quiero detenerme en 2 de las crónicas, que fue de las que me señalaste en un momento, la de Sorprendente Bolivia y la de Ramón Ilián Vaca. Allí, antes de empezar, me comentabas que precisamente tenías una imagen de Ramón Ilián y que cambió cuando lo conociste, ¿no? Sí, porque era un señor muy repelente, de una personalidad muy ácida. Pero el día que había que hacer una crónica para llevar al Congreso de Escritores de Cartagena, entonces dieron opciones. Y yo digo, bueno, este señor yo lo puedo conectar más fácil porque tenía el medio de conseguir la entrevista con él. Pero yo siempre miedosa por lo que me decían que era un señor muy difícil. Entonces cuando lo llamé por teléfono y le dije que quería hacerle una entrevista, que si me aceptaba, me dijo que sí. Entonces me dijo, ¿cómo vienes vestida? Entonces yo le dije, como una poeta. Sandalias, blue jean y camiseta. Me dijo, ah, bueno, ya estamos. Entonces así se dio la entrevista con él. Se Y rompió, fue se rompió el hielo, ¿no? se rompió el hielo, fue una entrevista muy interesante con él, lleno de anécdotas, de risa, tenía un buen humor a pesar de... Entrevistar un escritor a otro escritor a veces podría resultar complicado. No sé qué dicen acá el profesor Osvaldo, veo a Evelis Corso también, Rafael Darío Jiménez, escritor. Levante la mano los escritores, por favor, de pronto no los identifico tampoco. Padre Polidora Gómez, Carlos Barón, que están allí. Y Eliezer, claro, don Eliezer. Cuando se inclinó a seguirle cantando bajito a la odiosa secretaria, cuya antipatía no había logrado vencer, lo recibió con un gélido
Hace rato lo espera el director. Está impaciente. Lleno de aprensión, abrió la puerta del despacho. Solo más tarde pudo pensar y con calma sobre cuál de los dos había quedado más sorprendido, si él o el director, descubierto en su más inviolable secreto, el momento de colocarse el peluquín en la secretísima calva. Un tonante fuera lo devolvió a la sala de recibo. Se rió y lo siguió haciendo, aunque tenía conciencia de que no debía insistir. No le importaron las miradas rencorosas de la secretaria. Cada vez que recordaba la brillante calva de quien siempre había hecho alarde de sus largos cabellos y sienes plateadas, la risa se acentuaba. El intercomunicador empezó a encenderse y la secretaria, después de estar un rato con el director, regresó. Con una sonrisa beatífica, le entregó una carta. Estaba despedido. Es un cuento de Ramón Iliámbach. ¿Nos quieres contar cómo incluyes, por qué incluyes este? Porque como había que hacer una crónica, entonces tenía que leer sobre él y me llamó la atención esa parte me llamó la atención, lo mismo que El cuento eso, titulado Poeta muerto en letras rojas. sí. Y también me llamó la atención cuando él trabajaba aquí en la gobernación del Magdalena y le tocó, lo delegaron para ponerle para declarar la candidata al reinado nacional de belleza. Y entonces él le dijo, en este tiempo, no recuerdo bien cómo dice, en este tiempo, los discursos largos no están de moda. Te declaro la mujer más linda del Magdalena. Y ya. Aquí está. Porque era un tipo así todo. Ya graduado, ejerce como juez de Fonseca en Agua Gira y desempeña cargos importantes en diferentes municipios de Magdalena, entre ellos el de secretario privado de la gobernación, en donde una misión importante fue coronar a una reina de belleza, y lo hizo con un brevísimo discurso. Josefina, en esta época de guitarras electrónicas y minifaldas se imponen los mini discursos. Te declaro la mujer más bella del Magdalena. Pues fue lo más grato de haber entrevistado a este personaje. Yo lo conocí en Barranquilla en varias ocasiones allí, tuve la oportunidad de estar junto a él en Poema Río, en algunas actividades, y siempre lo vi muy jovial, siempre lo vi muy alegre, muy dicharachero, y de pronto pensaría uno que no lo recordaba, pero tenía una memoria sorprendente. ¿Sí? Me escuchó la voz y me dijo, tú eres el poeta de Santa Marta. ¿Cómo que te llamas? Claro, pero se acordaba. Me parece que sí era su forma de ser. Yo lo conocí ya solo por la entrevista y después seguí llamándolo porque él me dijo que le mandara la crónica que había escrito sobre él, pero ya estaba como muy decadente. Bien. Sorprendente Bolivia. Punto aparte. Punto aparte. Una crónica de ¿cuántas páginas? No Bastante sé, pero completa. Incluye un primer viaje, un regreso y un segundo viaje. Bueno, antes de ahondar en el texto, bueno, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero culturalmente hablando, Bolivia resalta más, se vive más la ancestralidad, la cultura indígena que en ciudades como Santa Marta, incluso que 72 años. 72. Es bastante. Véndele el viaje a Bolivia al público que te está acompañando. A ver, me dan comisión. ¿Hay algún ejemplo de viaje acá, por favor? Bolivia es un país maravilloso, los paisajes, la fauna y la gente por su diversidad. Las cholitas me llamaron mucho la atención, las indígenas de esa etnia, las cholitas, por su vestimenta, son 7 faldas que se ponen una encima de la otra. Nunca pregunté por qué, pero la falda de más arriba es de muchos colores y ellas son
generalmente trabajan en oficios varios, pero también las vi manejando carros, las vi cambiando llantas, o sea, de todo hacen las cholitas. Lucha libre. La lucha libre es un espectáculo bellísimo. Y fuera de eso, pues que los nevados, lo más bonito que vi en Bolivia, que tuve la oportunidad de conocer, el Salar de Uyuni, que ha sido de muchas películas, como se dice, lo han utilizado, ¿verdad? Para muchas películas. La Guerra de las Galaxias, creo que la filmaron allá. Me gustó mucho el cementerio de trenes, que es un sitio donde hay una cantidad de trenes, de máquinas, de locomotoras, de todo olvidadas, ya todas llenas de óxido, porque fue un sitio muy importante cuando sacaban tanta plata de Bolivia para transportarla entonces, en esos trenes, pero cuando se acabó el auge de la plata, las máquinas eran muy costoso ya repararlas, pues prefirieron dejarlas ahí abandonadas, y hay tantas que se llama así el cementerio de trenes, que es un sitio donde va mucha gente. ¿Algún fragmento para destacar en el libro? Si quieres, el cementerio de tren. Dice, cementerio de trenes. La palabra cementerio nos impone respeto, silencio. Este cementerio es diferente y tal vez único. No sé explicar con una palabra lo que sentí al verlo. Una hilera de trenes, locomotoras, vagones, ruedas y máquinas en desuso, descansando sobre tramos de carrileras muertas que ya no los traen ni los llevan a ninguna parte. Escenario para fotos y víctimas del óxido y la vegetación son testigos mudos de la opulencia de otros tiempos. Por eso es llamativa una frase que sobre uno de los trenes alguien escribió: así es la vida. Y otra publicitaria dice: se necesita un mecánico con experiencia. Otras son mensajes de amor y recordatorios en diferentes idiomas. Estos trenes, nos cuenta el guía, fueron inaugurados en 1899 para el transporte de plata, estaño y sal desde Uyuni hasta Chile. Pero cuando pasó el auge de las minas y estas máquinas empezaron a fallar, entonces fueron abandonadas por el costo que representaba arreglarlas y el poco uso que ya se les daba. Descansamos, muchas fotos y mucho para recordar. Continuamos nuestro recorrido por un desierto gélido. A lo lejos, divisamos el nevado Tunupa, que divide los pueblos Quechua y Aymara. Bueno, una prosa transparente que, así como invita a leer, también invita a escribir. De hecho, me doy a la tarea este fin de semana de sentarme a escribir varias dinámicas que he observado en la ciudad de Santa Marta. De todas las temáticas, de todos los relatos, ¿tienen inquietudes? ¿Ustedes que les gustaría que leyera un fragmento o que comentara sobre los textos? Háganlo sin ninguna pena. ¿Sí, no? Muchísimas gracias por estar acá. Mi nombre es Liliana Cruz. Los caminos se cruzaron un día contigo y conmigo y por eso estoy aquí. Muchas gracias por invitarme. Ok, con mucho gusto. Me identifico mucho con este libro. Veo que hay un ejercicio que también hago y es fijarme quién está a mi lado, qué sucede a mi alrededor cuando estoy haciendo un trayecto. Me identifico mucho. Veo que hace sentir que nosotros también podemos escribir. Claro. Y eso es muy importante. Claro, todo el mundo puede escribir. Eres absolutamente inspiradora. Muchas gracias. A usted, mi amor. ¿Sin más? Hola, gracias Hola. por la invitación. Mi nombre es Rubén Darío Martínez. Escuchando los títulos. Escuchando los títulos
ellos se encargan. Sin embargo, Luz, tú dices que te gusta la política, pero por ejemplo, el machismo es algo muy marcado en la sociedad colombiana, real. Por ejemplo, la población migrante, en este caso los grupos, los venezolanos, los hermanos venezolanos, también desde el punto de vista de migración, periodísticamente se trabaja sobre el proceso de migración, es una realidad política, social, mundial, no solamente se está dando la migración, el machismo, son procesos que se dan en sociedades muchas veces marcadas. Por ejemplo, el trato de personas vulnerables con personas con algunas enfermedades mentales también influye mucho lo que es ahora que se está discutiendo la política de salud mental. Y para mí tiene mucho de mostrar nuestras realidades. Esas capas, esas narrativas que hay, nos están mostrando, nos están permitiendo ver nuestros espejos, lo que realmente somos, lo que y quizás no llegamos porque de pronto no nos ha tocado o porque realmente estamos programados el chip, cumplir la rutina diaria de esto. Pero sin embargo, este libro ayuda a reflexionar cómo somos, el espejo, muy íntimamente, cada uno conforme a nuestras realidades. Bueno, interesante. Había mucha información, por ejemplo, los viajes, la capacidad de relatar, a la explotación minera, hay algo ambiental, Sí, claro. el animal, el abuso de los animales, también hay algo de ambiente, de protección, de cuidado. Creo que son visiones universales, tanto, por ejemplo, en resumo, el machismo, migración, el medio ambiente, y algo que también me gusta es la contemplación, la capacidad de contemplar, del mirar, Gustavo, tú dijiste, quizás el mirar al otro también los miramos a nosotros mismos. Quizás tú estás mirando, pero estamos mirando muy interior a nosotros mismos. Y gracias. Ustedes, muy amables. Buenas noches. Sea lo primero, pues, felicitar a Nelly por su nuevo parto literario. Yo realmente no critico ni censuro las posturas políticas del escritor, del poeta, del trabajador de la cultura. De hecho, yo a estas alturas de mi edad me considero que no soy ya ni de izquierda ni de derecha, sino que rompo esquemas a la manera de Cipriano de Mosquera cuando decía que él no era ni liberal ni conservador, sino mosquerista. Pero, de todas maneras, yo sí creo que la política es tan sutil que si uno no se mete con la política termina metiéndose con uno. A veces es un lugar común, pero realmente vale la pena resaltarlo en este momento. Porque precisamente los trabajadores de la cultura son las víctimas inmediatas de los regímenes totalitarios, los regímenes antidemocráticos. Y de salida, y sin pensarlo dos veces, a los primeros que se llevan y le cortan la cabeza es a los trabajadores de la cultura. No nos olvidemos, por ejemplo, del general de la muerte, el general Astay, cuando dijo que cuando escuchaba la palabra cultura, de inmediato le daban ganas de desenfundar su pistola. La declaración de la derecha en Salamanca no era de inteligencia, y con ese santo y seña realmente se han llevado por delante a todos los intelectuales. Pinochet no se paró en pelito para coger a Víctor Jara, cortarle la mano y desaparecerlo para siempre de la vida, digamos, de artista. Y lo mismo podemos decir de los dictadores. En Cuba las cárceles están podridas de intelectuales presos, y en Nicaragua y en Venezuela y todos los regímenes, por decir algo. No podemos olvidar del Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, que lo mandaron a la Siberia, y no podemos olvidarnos de Colombia,
nuestro país, nuestra dulce y tremenda tierra, como dice el poeta. Colombia también ha sido víctima de la arbitrariedad del totalitarismo y de la extrema derecha militar y fascista. El mismo premio Nobel nuestro, Gabriel García Márquez, fue también blanco, digamos, de las persecuciones. Y se acuerdan, en el régimen del Urbano de Ala, lo persiguieron, y si no fuera Consuelo Jensen, que le dice que ya lo tenían en mira para llevárselo para Usaquén, para que los caballos que tenían allá para torturar a los presos políticos le mordieran a la cabeza, y se tuviera la oportunidad de asilarse en la embajada de México y se fue. Nuestro premio Nobel, por Dios. Y qué decir de Felisa Bursin, que murió de pesar y de la falta de la colombianidad en Francia, porque también le tocó irse, porque también la bota militar le estaba pisando los talones. Entonces yo sí digo, como decía Neruda, que la poesía tiene que estar comprometida y la poesía tiene que estar de cualquier manera del lado del pueblo. Y yo digo, y recuerdo aquí unos versos de Bertolt Brecht, que también fue, digamos, flanco de las persecuciones de Hitler, cuando dijo, también es lugar común, en todas partes lo dice, pero yo lo quiero recordar aquí, dijo, primero se llevaron a unos sindicalistas, pero como yo no era sindicalista, eso a mí no me importó. Después se llevaron unos curas, pero como yo no era cura, menos me importó. Después se llevaron a unas monjas. Yo no tenía nada que ver con las monjas, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde. Muchas gracias. Buenas noches. A ver, gracias por la invitación, Luis. Mi nombre es Álvaro Gómez Castro. Tuve la fortuna de conocer a la señora Luz hace bastante tiempo. La considero mi musa, una de mis musas. Porque definitivamente su relato sobre la tragedia de Armero, en primer lugar, fue para mí impactante, supremamente impactante. El relato de los 14 sobrevivientes. La señora Luz me acompañó en uno de los simposios literarios que yo realizo acá en la ciudad. Y ahorita mismo la invité hace noviembre para que me acompañara, porque en el simposio último su obra fue tomada libremente por un grupo de estudiantes y yo quería que ella estuviese allí para que viera el homenaje que le rendían los estudiantes de Santa Marta a su obra y sobre todo a la memoria histórica. Fue mi musa. Aquí le traje un libro. Aquí le traje un libro que fue producto en parte de eso que aprendí de usted. Y está dedicado a nuestra querida ciudad, a la cual yo llamo alicios, por aquello de los vientos que soplan por esta temporada y que ya terminaron, pero de Santa Marta, con los relatos propios del siglo XVIII, XIX y principios del XX. Y quiero reiterarle mi agradecimiento personal por su invitación que recibí por correo y que publiqué en mi página web, porque considero que los trabajadores de la cultura tienen que tener un sitial dentro de la sociedad. Yo no, a ver, en cuanto a política, yo hay dos cosas de las cuales yo no hablo en público. Religión y política. Las considero muy personales. Así tenga una posición frente a ellas. Sin embargo, a pesar de eso, pienso que cada pueblo tiene derecho a elegir su destino y que no se debe
aceptar nunca el intervencionismo, venga de donde venga. Entonces, ahí sí estoy clarito. Yo no acepto ningún tipo de intervencionismo porque yo pienso que cada pueblo es libre para elegir su gobierno. La institución social en este momento está en crisis y que sabemos que está en crisis. Todas las instituciones sociales están en crisis. La pandemia desnudó las crisis de las instituciones sociales. La familia, sobre todo la familia, y la sociedad y la política fueron las que más se desnudaron durante la pandemia. Yo vi destruir más de 20 matrimonios durante la pandemia. Porque es que ya no se veían solamente por las noches, sino que se veían todo el día. Y la convivencia sabemos que implica, ¿verdad? Implica estar con las personas de la familia durante todo el día, mañana, tarde y noche, y entonces las cosas cambian mucho. Cambian muchísimo. No es lo mismo ver a una persona, yo he trabajado siempre 3 jornadas. Mañana, tarde y noche, trabajé 34 años así, porque se me dio por tener 8 hijos. Y para uno levantar 8 hijos y hacerlos profesionales, tiene que matarse el cuerpo. Entonces me tocaba eso. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Y por supuesto, aquí les traigo el libro. Los avatares de la inopia, los avatares de la pobreza extrema, no solo material, sino espiritual. Porque es que pobreza no solamente es lo material, es también lo espiritual. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, soy Osvaldo Fuentes. Me voy a pasar del discurso, porque la noche tiene que ser muy literaria, con todo respeto. Y le voy a preguntar, porque comunique aquí a nosotros, a la buena escritora, amiga, ¿cuál de esos relatos o crónicas que está mirando me ofreció tu mayor dificultad para escribirla desde el punto de vista literario, de los párrafos, de las creaciones literarias, de los recursos? ¿Cuál más le costó tu trabajo para plasmar su pluma? En el sentido, también un poco, en el sentido de que cuando le estamos escribiendo, o cuando se escribe, esto no me gusta, este párrafo lo borro, esta hoja ya no me sirve, etcétera, etcétera. Pues que antes, ¿cuál de esos relatos o crónicas se le dificultó más para escribir y terminarlo? Solamente una crónica me costó, pues no mucho trabajo, pero aquí en el último capítulo dice, me sucedió. Entonces dice, este libro que tenía planeado terminar el 30 de marzo, enviar a edición y presentar en la Filbo 2022, tuvo un gran accidente y recordé la conocida frase de, si quieres hacer reír a Dios, arma tus planes. Y es que en realidad el mañana y los momentos siguientes al que vivimos son impredecibles. Bueno, esto no tiene tanta importancia. Luego dice en otra parte, dice, mientras escribía el capítulo sobre mi madre, estuve acompañada por una gran nostalgia. Tenía tantas cosas para compartir de sus luchas, de sus aciertos y desaciertos, de sus alegrías y tristezas, de su separación, de la muerte de mis hermanos, y lo escribí. Pero sucedió algo inesperado. Parte de lo escrito se borró. Fueron varias páginas que traté de reescribir y lo hice, pero otra vez me sucedió. Se borró.
quedaron algunos párrafos. Tal vez en mi torpeza para manejar el computador pulsé la tecla equivocada o tal vez ella no quiso hacer públicos esos detalles. Especialmente 2 episodios con mi madre me han hecho pensar que siempre ella está a mi lado. Pocos años después de la tragedia, en uno de mis turnos nocturnos a la 1 de la madrugada, no pude acudir al llamado de una paciente porque me sentía muy cómoda, plácida, pero paradójicamente pesada y anclada a la silla donde descansaba. Al amanecer, mi compañera me contó que una figura humana blanca como envuelta en neblina me tenía abrazada cuando había sonado el timbre del llamado y yo pensaba en ella y la sentía. Pues para no leer más, pero esa parte fue difícil para mí, porque escribí sobre mi mamá y escribía cosas y se me borraban y me daban muchas ganas de llorar y todo. Tal vez fue la única crónica, el único relato difícil, pero lo escribí. Bueno, solo resta invitarlos a que lean el libro. Y no solamente eso, sino que puedan contactar posteriormente a Luz García. Ella tiene Facebook, ¿sí? Está a la moda con las redes sociales. Y por allí, si de pronto no lo pueden adquirir hoy, también lo pueden... El libro cuesta 35,000 pesos, pero hoy, fecha de presentación acá, 30,000. Por agradecimiento, por haber venido, por haberme acompañado. Y en cualquier otra ocasión, ¿no? La contactan por Facebook, le escriben un mensaje y se encuentran, usted le lleva el libro sin ningún inconveniente. 35. Vamos a terminar, vamos a finalizar con otra de las composiciones de Luz García, letra y música. Esta se titula, me da cosa decirla, pero se titula Se acabó el café, y eso espero que nunca ocurra, en la voz de Luz Subero. Por favor. Ah, perdón, sí, Lourdes Subero. Menos mal que todavía hay café para rato. Muchísimas gracias a ustedes, un aplauso muy fuerte para ustedes mismos. Y nos estamos invitando a que sigan la programación del Centro Cultural de la Caja de Compensación Familiar Cajamar. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este evento. La verdad es que estamos muy contentos de tener este escenario así lleno, como siempre nos gusta, de que nuestros invitados pues tengan disponible pues todo este público tan espectacular que hoy está aquí. Así que muchas gracias a todos ustedes, gracias a la señora Luz por aceptar la invitación de Cajamat, al profesor también, muchas gracias por acompañarnos. Y las personas que están en la plataforma Zoom, también muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos una nueva oportunidad. Quiero que le dé un fuerte aplauso a nuestra escritora, excelente. Claro que sí.
Tenemos que